Me llamo María Sabina, tengo 68 años y vivo en un edificio antiguo de la colonia Álamos, en la Ciudad de México. Desde hace un año convivo otra vez con mis hijos adultos, Miguel y Julia, que regresaron a casa cuando todo se les vino encima. Esa mañana empezó con el golpeteo irregular de una gota en el baño, un sonido obstinado que no pude ignorar aunque ya estaba acostumbrada al insomnio. Tenía la boca pastosa, un zumbido en la cabeza, y esa niebla rara que me ha acompañado por meses, como si los pensamientos caminaran con piedras en los bolsillos. Abrí la ventana del cuarto y sentí un aire tibio que no refrescó nada. El ventilador del techo hacía un chillido metálico que me crispaba los nervios. Miré el reloj, 6:17. El edificio olía a humedad vieja y a limpiador de pino que Julia había usado la noche anterior en mi cuarto. Pensé en mis últimas semanas, cansancio que no se iba, mareos al amanecer, olvidos vergonzosos como dejar el café en el microondas y no oírlo. Tomé una pastilla para la jaqueca y bajé al baño con una toalla y la caja de herramientas pequeña que guardo desde que falleció mi esposo. El goteo venía del tubo junto al calentador. La pared estaba tibia y el azulejo tenía una película pegajosa que no era sarro, algo casi aceitoso. Recordé que Miguel había reformado el baño hace 2 años, apurado por terminar antes de su viaje, y me prometí llamar a un profesional de una vez. Agarré mi libreta de notas, donde apunto síntomas y horas desde que el médico dijo fatiga crónica, y marqué el teléfono de un encanador recomendado por la vecina. No imaginaba entonces que ese detalle doméstico iba a partir mi vida en 2, y que por fin entendería por qué mi cuerpo llevaba meses rindiéndose sin motivo. Preparé café, abrí la puerta del departamento para ventilar, y me senté a esperar con las manos frías y una inquietud que no encontraba nombre. Antonio llegó poco después de las 9, con botas húmedas, olor a soldadura, y esa forma práctica de mirar que tiene la gente que repara cosas todos los días. Revisó las llaves, el sifón y el calentador. Dijo que la humedad no explicaba el goteo y pidió inspeccionar el registro del edificio y el sótano donde corren los ductos. Bajamos por la escalera de servicio y el aire se volvió más denso, con un tufo agrio que me raspó la garganta, como de solvente viejo mezclado con polvo. Antonio alumbró con su lámpara y yo vi, casi pegada al conducto de ventilación de mi cuarto, una caja metálica con mangueras finas, abrazaderas nuevas y una cinta de seguridad. En la tapa había marcas de destornillador recientes y un pequeño panel con temporizador. Las mangueras entraban al ducto por un orificio sellado con resina fresca. Me indicó con la mano que retrocediera. Abrió un poco, tomó fotos y sacó con pinzas un cartucho con residuos blanquecinos que dejaron un olor químico persistente. Sentí el estómago apretarse. Pensé en los 8 meses de dolores, en las noches con la boca seca y el despertar con la lengua entumecida como si algo me apagara. Antonio fue claro sin necesidad de palabras. No era un problema de plomería. Había un dispositivo ajeno a la casa, diseñado para liberar microdosis hacia mi cuarto. Subimos en silencio y él me indicó que tomara lo esencial: documentos, medicinas, una muda, el celular cargado y que saliéramos sin avisar a nadie por ahora. Metí mi libreta de síntomas, el acta del seguro y el juego de llaves de la caja fuerte. Me temblaban los dedos al guardar el inhalador y el rosario de mi madre. Cerré la puerta con un nudo en la garganta y un pensamiento clavándose. Si esto era real, alguien lo había puesto ahí con paciencia y acceso a mi espacio. En el pasillo, el viento que subía del patio interior tenía el mismo olor agrio que en el sótano, y por primera vez sentí miedo dentro de mi propia casa. Salimos a la calle con la luz dura del mediodía, y Antonio dijo que volvería a documentar y avisar a las autoridades mientras yo me ponía a salvo unos metros más lejos. Nos refugiamos en una cafetería a 2 cuadras. Me temblaban las piernas y el café sabía metálico, como si mis papilas estuvieran anestesiadas. Antonio habló con un tono bajo, sin querer asustarme más, pero me dejó claro que lo encontrado no podía ser un error ni una instalación vieja. Dijo que iba a llamar a un contacto suyo en la policía científica y me pidió que no regresara al departamento por ningún motivo. En ese momento me invadió una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Cómo alguien podría haber puesto algo así sin que yo lo notara? ¿Cómo en mi propia casa? Pensé en Miguel, en las veces que se ofreció a revisar el calentador o a limpiar las rejillas de ventilación para que no me mareara.
Pensé en Julia, que hace poco insistió en cambiar el purificador de aire y anotaba mis síntomas con una frialdad que entonces me pareció eficiencia. Sentí un vacío en el pecho y una certeza que no quise admitir todavía. No era una casualidad, era un plan. Antonio se levantó para hacer la llamada y yo me quedé mirando por la ventana empañada, viendo pasar a la gente como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Todo sonaba lejano. Pensé en mis nietos, en las fotos familiares en la repisa, en las cenas donde me sentaba en el extremo de la mesa, creyendo que todavía éramos una familia normal. Cuando Antonio regresó, tenía el rostro serio y una decisión en los ojos. Me dijo que los agentes vendrían en pocas horas, que necesitaban pruebas concretas y que él se ofrecía a guiarlos por la instalación. Me pidió que lo esperara en la casa de una amiga suya, una enfermera jubilada que vivía cerca del mercado de Portales. Subimos a su camioneta y en el camino traté de recordar cada detalle de los últimos meses. Las veces que Miguel me preparó el té nocturno, los comentarios de Julia sobre mi fragilidad, la forma en que revisaban mis pastillas y mis horarios de sueño. Todo cobraba un sentido espantoso. Me dolía admitir que había señales y que yo las ignoré por amor, por no querer pensar mal de mis hijos. En un semáforo, Antonio me miró y dijo despacio: «Esto no es culpa suya, señora. A veces el mal entra por la puerta a la que más confianza le tenemos». No supe qué contestar. Solo sentí una tristeza densa, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Cuando llegamos, la enfermera nos abrió sin hacer preguntas. Me ofreció agua y un sofá. Mientras Antonio se marchaba de nuevo, yo abracé mi bolso con los papeles y lloré en silencio, entendiendo que la casa que había sido mi refugio ya no era mía y que el peligro tenía mi propio apellido. Las horas siguientes se hicieron eternas. No podía dormir ni comer. Solo escuchaba el sonido del reloj de pared en aquella casa ajena y el eco de mis pensamientos, repitiendo una y otra vez lo mismo: mis hijos. Esa frase se volvió una punzada, una herida abierta. Pensaba en Miguel de niño, con los pantalones rotos del uniforme y las manos manchadas de tinta, diciéndome que algún día me compraría una casa mejor. Pensaba en Julia, tan estudiosa, mezclando perfumes con vinagre en el baño para imitar a su padre químico. Recordar eso, y luego imaginar sus manos ajustando un temporizador, me resultaba insoportable. Cada vez que trataba de justificar algo, las deudas, la presión, los errores, mi cuerpo reaccionaba con náuseas. Era como si mi propia sangre se rebelara contra la idea de disculpar lo imperdonable. En algún punto de la tarde, Antonio me llamó para avisar que la policía ya estaba en el edificio y que habían encontrado más de lo que esperaban. Residuos en los filtros del sistema de ventilación, un cuaderno con anotaciones químicas y registros de fechas que coincidían con mis síntomas. Su voz sonaba contenida, pero noté que estaba indignado. Me dijo que debía quedarme tranquila, que todo apuntaba a algo muy serio y que no me moviera hasta que él regresara. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana, sin lágrimas ya, solo con una calma tensa que no sabía si era resignación o una forma de defensa. Al caer la noche, la enfermera encendió la televisión y en las noticias locales ya hablaban de una investigación por intento de homicidio mediante exposición química. No dijeron mi nombre, pero reconocí mi edificio en la imagen. Sentí un vértigo que me obligó a sentarme. Era mi vida convertida en nota policial. Pensé en lo que vendría: abogados, interrogatorios y, sobre todo, la mirada del barrio, esa mezcla de curiosidad y juicio que cae como sombra sobre quien sufre. Minutos después, Antonio volvió. Llevaba en la mano un sobre plástico con copias de las evidencias, fotos del aparato, el cuaderno de Julia, los temporizadores con huellas parciales. Me explicó que ya habían detenido a mis hijos para declarar, que Miguel intentó negar todo, pero Julia se quebró. En su confesión parcial, dijo que fue idea de él, que solo la ayudó a calcular las dosis. Lo escuché sin interrumpir, aunque cada palabra me dolía como una descarga. Antonio me dejó los documentos para que los entregara al abogado. Antes de irse, me miró con esa mezcla de respeto y compasión que solo se ve en alguien que ha visto demasiado dolor ajeno. Y ahí, en ese silencio pesado, entendí que lo que más me dolía no era el intento de matarme, sino haber perdido para siempre la posibilidad de creer que mis hijos me querían. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la enfermera,
con la manta hasta el pecho, mirando cómo el reloj marcaba cada minuto con una precisión cruel. A las 3 de la mañana, el teléfono vibró. Era una notificación del banco. Un movimiento bloqueado en mi cuenta conjunta con Miguel. Me recorrió un escalofrío. Aún detenido, él había intentado transferir dinero. No entendía cómo podía seguir pensando en eso, en lugar de todo lo que había hecho. En ese instante, comprendí que el amor de madre no es ciego. Es resistente, pero tiene un límite. Y yo acababa de tocar el mío. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y respiré hondo. Mi cuerpo todavía temblaba, pero por primera vez desde hacía meses no me sentía enferma. La cabeza estaba despejada, los latidos firmes. Era como si el aire, limpio de veneno, me devolviera algo que creía perdido, mi claridad. Me miré al espejo del pasillo y vi una mujer demacrada, con el rostro surcado de líneas nuevas, pero viva, muy viva. Me prometí que esa versión mía, la que sobrevivió sin entenderlo, no volvería a callarse nunca más. A la mañana siguiente, llegaron los agentes con una orden para declarara formalmente. El camino a la fiscalía fue silencioso. El tránsito de la ciudad se mezclaba con el ruido interno de mis recuerdos. Al entrar, el olor a papel y café viejo me trajo una sensación de déjà vu, como si estuviera en una oficina de seguros, tramitando algo rutinario. Pero no lo era. Frente a mí, una mesa con micrófonos y carpetas marcadas con mi nombre y el de mis hijos. Me pidieron relatar todo, desde los primeros síntomas hasta la llamada a Antonio. Conté cada detalle, incluso los que dolían, porque entendí que callar era permitir que todo se repitiera. El fiscal me escuchó sin interrumpir, tomando notas con una precisión que me tranquilizó. Al final, me preguntó si deseaba proceder legalmente. No titubeé. Dije que sí, que quería justicia, pero sobre todo, verdad. No por venganza, sino por dignidad. Cuando firmé la declaración, mis manos dejaron de temblar. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi historia. Después de declarar, me llevaron a una sala aparte para descansar. Había una máquina de café, sillas incómodas y un guardia que evitaba mirarme directamente. Me quedé allí, observando mis propias manos. Pensé en cuántas veces habían preparado la comida de mis hijos, planchado sus camisas, limpiado sus habitaciones, y ahora esas mismas manos firmaban un documento que los acusaba. Una parte de mí se resistía, seguía buscando una explicación que no llegaba. Tal vez fue el estrés, tal vez alguien los manipuló, me repetía, sin convicción. Pero cada vez que recordaba el cuaderno con mis síntomas, la precisión de las fechas, la meticulosidad con que habían calculado las dosis, se me caía cualquier intento de justificación. Eso no era un impulso, era un proyecto. Sentí una mezcla amarga de tristeza y alivio. Tristeza por lo que se había perdido, alivio por haber descubierto la verdad antes de morir sin entender. Antonio me llamó al mediodía para decirme que podía regresar a su casa por unos días. Su esposa, que vivía en el campo, había insistido en que no me quedara sola. Acepté sin dudar. Sabía que esa noche no quería estar en ningún sitio que me recordara lo vivido. Cuando llegué, Antonio tenía la mesa puesta con un guiso sencillo y un silencio respetuoso. Me preguntó si quería hablar, pero negué con la cabeza. No tenía palabras. Solo me limité a comer despacio, saboreando algo caliente, real, tangible. Cada cucharada me anclaba al presente. Después de tantos meses de debilidad, sentir hambre era casi una victoria. Antonio me ofreció su habitación y él durmió en el sofá. Me costó conciliar el sueño, pero el aire olía a madera, a jabón, no a químicos. Antes de cerrar los ojos, agradecí en voz baja haber tenido la suerte de que el destino, o lo que sea, mandara justo a ese encanador ese día. Pensé que, si hubiera esperado una semana más, quizás ya no estaría allí para contarlo. Por primera vez desde que todo empezó, me permití pensar en el futuro, no en los juicios ni en los titulares, sino en algo simple: volver a respirar sin miedo, plantar flores, escuchar música sin mirar la puerta. Me dormí con esa imagen, sosteniéndome a ella como a una promesa. Los días siguientes se mezclaron en una rutina extraña de idas a la fiscalía, llamadas de abogados y silencio en los medios. Cada vez que aparecía una noticia sobre el caso, me avisaban para que no la viera, pero era inútil. Los vecinos me mandaban capturas, los reporteros tocaban el timbre de la enfermera, y mi nombre circulaba sin permiso.
Al principio sentí vergüenza, como si yo fuera culpable de algo por ser la víctima. Después entendí que era parte del precio de haber sobrevivido. La gente necesita entender lo incomprensible, y para eso inventa motivos. Algunos decían que yo estaba confundida por la edad, otros que todo era un malentendido familiar. Dolía, pero no tanto como la soledad. Miguel y Julia guardaban silencio en prisión preventiva, y yo no tenía más familia cercana. Pasaba las tardes en el balcón de Antonio, viendo el tránsito y el ir y venir de los vendedores ambulantes. Ese ruido cotidiano me devolvía la sensación de estar viva. Me aferraba a los pequeños gestos, el aroma del pan dulce, el saludo del cartero, el sol tibio en los hombros. Era mi manera de recordarme que el mundo seguía, incluso después de perder lo que creía irreemplazable. Un mes después, me citaron para asistir a la primera audiencia. Entrar al tribunal fue como abrir una herida que apenas empezaba a cerrar. Los vi sentados, esposados, con el rostro inexpresivo. Miguel evitó mi mirada. Julia, en cambio, me observó un segundo y bajó la cabeza. Quise sentir compasión, pero lo que vino fue una tristeza profunda, sin lágrimas, como un cansancio del alma. El juez leyó los cargos y las pruebas. Cuando mencionó el cuaderno, los residuos químicos y los temporizadores, sentí un escalofrío. Todo eso había estado en mi casa, a metros de mi cama. Antonio testificó con serenidad. Su voz firme me dio fuerza. Explicó cómo encontró el dispositivo, los olores, los residuos. Los peritos confirmaron que las sustancias coincidían con los síntomas que yo había presentado. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Ya no se trataba de lo que creyeran los demás, sino de lo que la verdad demostraba. Y la verdad, aunque dolía, tenía un peso liberador. Durante el receso de la audiencia, me quedé sola en un pasillo largo y frío. Escuchaba los pasos de los guardias, el eco de las puertas, el murmullo de otras familias esperando su turno. Me pregunté cuántas madres estarían allí por motivos parecidos: traiciones, pérdidas, desilusiones. La mía era solo una historia más en medio de tantas. Pensé en acercarme a Miguel o a Julia, pero el abogado me lo desaconsejó. Ellos deben enfrentar las consecuencias sin interferencias emocionales, dijo. Y tenía razón. Sin embargo, dentro de mí algo seguía queriendo entender. Buscar una chispa de arrepentimiento o de amor en sus gestos. No la encontré. Miguel parecía endurecido, distante. Julia consumida por la vergüenza. En ese instante comprendí que el lazo que nos unía ya no era la sangre, sino la verdad. Y la verdad no siempre une. A veces corta, limpia y duele. Me recargué en la pared y respiré hondo. Pensé en todo lo que había sobrevivido sin saberlo. En ese momento, decidí que, pasara lo que pasara, no volvería a vivir con miedo. El juicio continuó durante semanas. Cada sesión removía un recuerdo, un detalle, un gesto cotidiano que ahora tenía otro sentido. Los peritos presentaron los informes médicos, las concentraciones químicas halladas en el aire de mi habitación, las fechas exactas en que los temporizadores se activaban. Todo coincidía con mis episodios de debilidad y confusión. Era abrumador escuchar mi vida convertida en datos, gráficos, reportes. Pero también era una confirmación. No estaba loca, no era una anciana paranoica. Esa validación, aunque amarga, me devolvió una parte de mi dignidad. Al salir de la última audiencia, la prensa me rodeó. No dije nada, solo levanté la mirada y seguí caminando. Ya no necesitaba justificarme ante nadie. La justicia seguía su curso, y por primera vez en mucho tiempo, yo también. El día de la sentencia amaneció nublado, con ese cielo gris que parece presagiar algo importante. Me vestí con calma, con la misma blusa blanca que usé en el funeral de mi esposo. No por coincidencia, sino porque sentía que cerraba un ciclo. Antonio me acompañó. Caminamos sin hablar, solo compartiendo ese silencio que a veces dice más que cualquier palabra. En la sala, el juez leyó el veredicto con una voz neutra, casi burocrática. 20 años para Miguel, 18 para Julia. No hubo gritos ni llantos, solo un vacío que se hizo más grande a cada palabra. Miguel bajó la cabeza. Julia empezó a sollozar. Yo me quedé quieta, sin sentir triunfo ni alivio. Era justicia, sí, pero no victoria. Era el final de algo que nunca debió comenzar. Cuando terminó la audiencia, el juez me miró con respeto y me dijo:
Tiene derecho a rehacer su vida, señora Sabina. No supe qué responder. Rehacer. Esa palabra me sonó enorme, imposible y necesaria al mismo tiempo. Esa tarde regresé a la casa por última vez, acompañada por un oficial. Entrar fue como atravesar un fantasma. Todo seguía igual. Las fotos en la pared, las plantas secas, la cama tendida. Pero el aire era otro, limpio, sin ese olor agrio que me había acompañado tanto tiempo. Caminé despacio, tocando los muebles, las cortinas, las tazas de café que aún conservaban las marcas de mis hijos. No lloré. Había llorado suficiente. Solo sentí un respeto extraño por ese lugar que fue campo de batalla sin que yo lo supiera. Firmé los papeles de venta unos días después. No quería conservar nada que me atara a ese pasado. Antonio me ayudó con los trámites, y cuando todo estuvo listo, subimos al coche rumbo a Acapulco. Mientras el paisaje cambiaba, pensé que tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad, no para olvidar, sino para existir sin miedo. Llegamos a Acapulco al atardecer. El aire olía a sal y a mango maduro, y el sonido del mar tenía algo que me desarmó. Me quedé un largo rato frente a las olas, sin hablar, sintiendo el viento cálido en la cara. Por primera vez en meses, respiré sin pensar en el peligro. Antonio alquiló una pequeña casa con jardín, y me ofreció quedarme allí hasta que encontrara algo propio. No lo dudé. Esa noche, cenamos pan con queso y café mientras escuchábamos las cigarras. Me sorprendió lo sencillo que era volver a sentirse en paz. Nadie me preguntaba nada. Nadie me observaba. Solo el sonido constante del mar y la certeza de estar viva. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a mitad de la noche por esa sensación de falta de aire. Era como si mi cuerpo, por fin, entendiera que estaba a salvo. Los días empezaron a pasar con una calma que me resultaba casi desconocida. Me levantaba temprano, barría el patio, preparaba café y me sentaba a leer en silencio. A veces Antonio venía a saludar. Otra se quedaba en el taller que había montado para reparar herramientas. Compartíamos la rutina sin palabras grandes, solo con gestos simples. Un plato servido, una silla movida al sol. Sin planearlo, empezamos a cuidarnos. No era amor en el sentido romántico. Era algo más sereno, más humano. Dos personas que habían visto lo peor y todavía elegían levantarse cada día. A veces, mientras regaba las plantas, pensaba en mis hijos, en si soñaban con el pasado o si el remordimiento los visitaba. No los odiaba, pero tampoco los perdonaba. Había cosas que se aceptan sin entenderse, y ese era mi caso. Aprendí que el perdón no siempre libera al otro. A veces solo te permite seguir caminando sin peso. Un mes después, recibí una carta del abogado. Dentro había una copia del fallo final y una breve nota. El seguro de vida y las cuentas quedarían a mi disposición. Miré esos papeles sin emoción. El dinero ya no significaba nada. Lo guardé en un cajón y salí a caminar por la playa. Cada paso sobre la arena me recordaba lo que había recuperado, la capacidad de decidir, de moverme sin miedo, de sentir el sol sin pensar en el techo que me envenenaba. Compré un sombrero de paja, me senté en un puesto de cocos y observé a los niños correr detrás de las olas. Pensé en Miguel y Julia de pequeños, en cómo reían cuando los llevaba al río con su padre. Por un momento, sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por aceptación. Ya no necesitaba cambiar el pasado, solo convivir con él. Con el tiempo, empecé a notar que la gente del barrio me trataba con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos sabían quién era, otros solo veían a una mujer mayor que salía cada tarde a regar plantas y saludar a los vecinos. Yo prefería eso, el anonimato amable, la vida sin etiquetas. Antonio y yo abrimos un pequeño taller donde él arreglaba cosas y yo ayudaba con las cuentas. Era una forma de mantener la mente ocupada. A veces por las noches, tomábamos café frente al mar y hablábamos del futuro con la serenidad de quien ya perdió el miedo a perder. Nunca pensé que a mi edad empezaría de nuevo, le dije una vez. Él sonrió y respondió, empezar no tiene edad, solo tiene coraje. Y tenía razón. Aprendí que seguir viva no era suficiente. Había que aprender a vivir con dignidad. Y eso, poco a poco, lo estaba logrando. Con los meses, empecé a escribir en un cuaderno, no para recordar los hechos. Esos ya estaban grabados, sino para no olvidar lo que aprendí.
Escribía sobre el silencio de las mañanas, sobre el olor del jabón en la ropa limpia, sobre la sensación de volver a confiar en alguien sin miedo. A veces, mientras escribía, pensaba que mi historia podría servirle a otra persona, que quizá había alguien allá afuera sintiéndose culpable por sobrevivir, como yo me sentí, y quería decirle que no, que sobrevivir no es egoísmo, es valentía. Puse ese pensamiento en palabras y lo guardé. No sabía si algún día lo compartiría, pero me daba paz tenerlo escrito. Esa libreta se convirtió en mi refugio. En ella dejé espacio para lo que vendría, no para lo que ya se había ido. Una tarde, mientras regábamos las plantas del jardín, Antonio me preguntó si alguna vez pensaba volver a la Ciudad de México. Lo pensé un momento y luego negué. Allá ya no tengo casa, respondí. No hablaba del edificio, sino de lo que significaba. La casa no son las paredes, es el lugar donde uno puede respirar sin miedo, y yo ya había encontrado el mío. Acapulco me dio eso, la sensación de espacio, de tiempo propio. En la ciudad, cada sombra me recordaba la traición. Aquí, cada amanecer me recordaba la vida. Antonio asintió y no insistió más. Desde entonces, dejamos de hablar del pasado como si fuera una herida, y lo tratamos como una cicatriz, visible, pero cerrada. Aprendí a dormir con la ventana abierta, a no revisar el aire, a no temerle al ruido del viento. Era una libertad sencilla, pero absoluta. Un día, mientras caminaba por el malecón, vi a una madre y su hijo compartiendo un helado. Ella reía mientras él le contaba algo con las manos llenas de chocolate. Me quedé mirándolos unos segundos, y algo dentro de mí se removió. No era tristeza, era una nostalgia suave, casi agradecida. Comprendí que el amor de madre no desaparece, solo cambia de forma. Ya no podía cuidar a los míos, pero podía cuidar de mí, que también era algo que había olvidado hacer. Compré un helado de vainilla, me senté en un banco y me permití disfrutarlo sin culpa, como si fuera una pequeña ceremonia de reconciliación con la vida. Sentí que el perdón no siempre llega como una palabra, sino como un gesto simple, respirar, mirar el mar y seguir adelante sin rencor. Esa noche, al volver a casa, encontré una carta sin remitente en la puerta. Era de Julia. La letra temblorosa me hizo dudar antes de abrirla. Decía pocas cosas, pero cada línea pesaba. Me pedía perdón. Decía que no dormía, que no entendía cómo habían llegado tan lejos, que había soñado conmigo todos los días, desde el arresto. No justificaba, no se excusaba, solo decía, perdón. Me quedé con la carta en las manos un buen rato, sin saber si llorar o guardarla. Al final, la doblé con cuidado y la metí en mi libreta. No respondí, pero en silencio, dentro de mí, sentí que algo se aflojaba. Tal vez el odio, tal vez el miedo. Esa carta no borraba el pasado, pero me recordó que, incluso en medio de la oscuridad, todavía quedaba un resto de humanidad en ella, y eso bastaba para poder dormir tranquila esa noche. Desde aquella carta, empecé a dormir mejor, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque sentí que ya no necesitaba cargar con la rabia. Descubrí que perdonar no es aceptar lo que te hicieron, sino dejar de vivir bajo su sombra. Mis días se llenaron de rutinas simples: cocinar, leer, escribir. Antonio decía que había vuelto a sonreír, y quizás tenía razón. Un día me regaló una planta de jazmín. Florece incluso en tierra dura, me dijo. La planté frente a la ventana, y cada mañana la veía crecer poco a poco. Esa imagen se volvió una metáfora silenciosa de mi propia vida, herida, pero en crecimiento. Había pasado del miedo a la calma, y de la calma a la gratitud. Y eso, a mi edad, ya era mucho decir. Una tarde de verano, recibí una llamada inesperada. Era el abogado informándome que Julia había solicitado autorización para escribirme desde prisión. No supe qué sentir. Por un lado, quería saber cómo estaba. Por otro, temía abrir de nuevo algo que apenas cicatrizaba. Le pedí unos días para pensarlo. Esa noche hablé con Antonio. Me escuchó sin opinar. Solo sirvió café y dijo: escuchar no te ata. Te da poder sobre lo que decides sentir. Esa frase me acompañó toda la noche. Al día siguiente, acepté la correspondencia. No esperaba explicaciones, solo verdad. Y cuando llegó la primera carta, escrita con calma, sin excusas, entendí que a veces el arrepentimiento también puede ser una forma de amor. No lo libera a uno del pasado, pero le da un sentido. Guardé esa carta, junto a la primera,
sin rencor. Con el paso de los meses, Julia siguió escribiéndome. No hablaba de la cárcel, sino de recuerdos. Las navidades en casa, el olor del pan que horneábamos juntas, las tardes de lluvia viendo telenovelas. Esas cartas no justificaban nada, pero me devolvían fragmentos de la hija que había perdido mucho antes del crimen. A veces, mientras leía, sentía una mezcla de ternura y tristeza. No sabía si algún día podría mirarla sin dolor, pero ya no deseaba castigarla con mi silencio. Respondí una sola vez, con una carta breve. Estoy viva. Eso es suficiente. Cuida tu alma. No necesitaba decir más. Aprendí que a veces el amor no se demuestra quedándose, sino permitiendo que el otro enfrente sus errores. Un año después, mi vida se había vuelto tranquila. Las mañanas olían a café fresco y a mar. Los vecinos me saludaban con cariño, y Antonio y yo compartíamos una rutina que se sentía como un hogar. Una tarde, me miré en el espejo y apenas me reconocí. El rostro seguía marcado por los años, pero había algo distinto en la mirada, una firmeza nueva. No era la misma mujer que temblaba en su propia casa, ni la que lloraba frente a los escombros de su familia. Era alguien que había pasado por el fuego y seguía de pie. Esa conciencia me dio una serenidad que nunca antes tuve. Entendí que la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te ofrece otra forma de empezar, si tienes el valor de aceptarlo. Con el tiempo, Antonio empezó a enfermarse. Nada grave al principio. Cansancio, tos, los achaques propios de la edad. Yo lo cuidé como él me cuidó a mí cuando todo se derrumbó. Le preparaba caldos, le leía el periódico y lo acompañaba a caminar por la playa al atardecer. Un día me dijo con una voz suave: si no hubiera ido a tu casa ese día, tal vez ya no estarías aquí. Y tenía razón. A veces el destino se disfraza de casualidad. Le apreté la mano sin decir nada. Había aprendido que algunas gratitudes no necesitan palabras, solo presencia. Su compañía se volvió el último ancla que me quedaba en el mundo, y saber que podía cuidarlo me hacía sentir útil, viva, necesaria otra vez. Cuando Antonio falleció meses después, lo sentí como un golpe seco. No hubo lágrimas al principio, solo silencio. Lo velaron en una capilla pequeña, con olor a incienso y flores blancas. Me quedé sola frente al ataúd, recordando la primera vez que lo vi, con sus botas húmedas y su linterna, iluminando el lugar donde empezó mi renacer. Me dolió profundamente, pero no con ese dolor que destruye, sino con uno que enseña. Entendí que el amor, en cualquier forma que tome, siempre deja algo vivo. Después del entierro, volví a casa y me senté frente al mar. Pensé que la vida me había quitado mucho, pero también me había devuelto algo esencial: el valor de seguir caminando, incluso cuando todo parece haberse terminado. Los días después de su muerte fueron silenciosos. El taller quedó vacío, con las herramientas en su sitio y el olor a madera impregnado en el aire. A veces me sorprendía hablándole en voz baja, como si todavía estuviera ahí, pero en lugar de tristeza, esas conversaciones me daban calma. Era como si su presencia siguiera acompañándome, invisible, pero constante. Me aferré a los hábitos que habíamos construido juntos: regar las plantas, preparar café a las 6, caminar hasta el muelle antes del atardecer. Descubrí que la rutina también puede ser una forma de amor, una manera de mantener viva la memoria. No quería llenar su ausencia con ruido, preferí llenarla con silencio, con gratitud. Cada día que pasaba sin derrumbarme era, en cierto modo, una manera de honrarlo. Una mañana, mientras limpiaba el taller, encontré una caja que Antonio había guardado bajo la mesa. Dentro había herramientas viejas, algunas fotos y un sobre con mi nombre. Lo abrí temblando. Era una carta suya, escrita con esa letra grande y firme. Decía: si estás leyendo esto es porque ya me fui. No te quedes quieta. Viaja, aunque sea cerca. Vive todo lo que te quede. No dejes que el miedo vuelva a entrar por la puerta. Me quedé mucho rato sosteniendo esa carta, sintiendo que me hablaba desde algún lugar de paz. Lloré, sí, pero esta vez de gratitud. Era su manera de empujarme una vez más hacia la vida. La guardé junto a las cartas de Julia, como parte de la historia que me había hecho quien soy, y supe, sin duda, que no me quedaría en silencio ni encerrada en el pasado. Semanas después, decidí hacer lo que Antonio me había pedido: viajar. No, lejos,
solo a un pueblo costero que él solía mencionar. Empaqué pocas cosas, ropa ligera, mis libretas y las cartas, y me subí a un autobús temprano. Durante el camino, miraba por la ventana y sentía una mezcla de miedo y emoción, no por el viaje en sí, sino por la libertad de hacerlo sin rendir cuentas a nadie. Al llegar, me hospedé en una posada sencilla con vista al mar. Caminé descalza por la arena, dejando que el agua tibia me cubriera los pies. No pensaba en el pasado ni en lo que vendría, solo en ese instante. En algún momento, me di cuenta de que ya no estaba huyendo de nada. Estaba viviendo, y eso, después de todo lo que había pasado, era un milagro silencioso. Esa noche, mientras el mar golpeaba suave contra las rocas, abrí mi libreta y escribí una frase. La verdad duele, pero también limpia. Fue la conclusión más honesta que pude sacar de mi historia. Todo lo que me había sucedido, el miedo, la traición, la pérdida, me había obligado a mirar la vida sin adornos, sin ilusiones. Y en medio de ese dolor, había encontrado una verdad simple. Los lazos de sangre no garantizan amor, y la familia se prueba en los actos, no en las palabras. Cerré la libreta, apagué la luz y escuché el mar. Por primera vez, sentí que no necesitaba más respuestas. Había sobrevivido, había amado y había aprendido, y eso bastaba. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y me despertó con su luz dorada. Preparé café, abrí las cortinas y respiré hondo. Ya no era la mujer que temía al aire de su propia casa. Era alguien nuevo, forjada en el dolor pero guiada por la verdad. Guardé las cartas y la libreta en mi bolso, lista para regresar o seguir viajando. No lo sabía, pero por primera vez en muchos años, no me importaba el destino, solo el camino. Antes de salir, miré el mar una última vez y susurré para mí misma. A veces la vida te rompe para que aprendas a elegirte. Y sonreí, porque entendí que aunque había perdido casi todo, lo más importante lo recuperé, mi libertad.